Iniciamos ahora el segundo bloque de Ecuador Debate 2023, segunda vuelta correspondiente al eje de seguridad. En el sorteo público previo se estableció que sea la candidata Luisa González la primera persona en intervenir en este eje. Candidata González, sin más preámbulos, en 2 minutos vamos a sacar la pregunta del sobre el eje correspondiente a seguridad. Mostramos la pregunta, a ver si la vieron igual que yo. La situación de seguridad, candidata González, del Ecuador es muy compleja. Tiene múltiples desafíos que se agravan inexorablemente. ¿Cómo lograr un eficiente sistema integral de gestión para detectar amenazas y desafíos en marcha, anticipar su ocurrencia, tomar medidas preventivas, definir estrategias con el empleo eficiente y especializado de recursos y fuerzas? Esa es la inquietud, candidata González. En 2 minutos su respuesta. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano. Aquí lo primero es que se vaya un gobierno que dejó que el crimen organizado se infiltre en nuestro país. Voy a poner en marcha nuestro plan Resurgir de la paz y la seguridad. Lo primero va a ser trabajar con la fuerza pública, 500 millones de dólares para equipar a la policía, vehículos, motos, equipamiento de comunicación, armamento, rehabilitar UPCs, VCs, el ECU 911. Pero también vamos a trabajar en el control que se necesita del país. Voy a retomar el control del país que nos lo han arrebatado. Retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos y sobre todo puertos y aeropuertos a los cuales los militarizaré. El trabajo coordinado también con el sector de justicia, que no está dando una respuesta oportuna. Debemos coordinar todas las instituciones del Estado a fin de que no exista impunidad. Aquí se requiere mano dura por una parte, pero también entender que hay, por una parte, crimen organizado que requiere la coordinación a nivel internacional, para lo cual ya me he reunido tanto con el embajador de Estados Unidos, Unión Europea y los acercamientos con países de Latinoamérica. El control debe ser coordinado a nivel internacional. El crimen organizado se lo combate así, pero también tenemos la delincuencia común que está atada a temas de pobreza. Por eso vamos a trabajar en generación de empleo, en recuperar los espacios públicos y en generar oportunidades para nuestros jóvenes. Gracias, candidata González. Crimen organizado, delincuencia común, así han sido los calificativos que ha dado en este primer bloque sobre algo que tiene que ver con la situación de seguridad que vive actualmente el Ecuador. Candidato Noboa, es su turno de hacer una réplica a esta respuesta dada por la candidata González. En 25 segundos empieza a correr su tiempo ya. ¿Cómo va a combatir a los grupos narcoterroristas como los Lobos, Chone Killers, Ben 10, los Choneros, entre otros? ¿Cuál mecanismo va a ser? ¿Va a tener mano dura con ellos también? Candidata González, tiene 1 minuto para responder esta pregunta planteada, la réplica planteada por el candidato Noboa. Los únicos líderes de bandas delictivas apresados fueron apresados durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. De ahí en adelante, nadie ha apresado a un líder de la banda delictiva. Fito, Junior, Rasquiña, los apresamos nosotros. La misma mano dura tendremos con quienes le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano cuando nos matan, cuando nos han sembrado el terror. Voy a recuperar los espacios públicos junto con los gobiernos autónomos, iluminar las zonas de riesgo para evitar lo que se conoce como la teoría de los vidrios rotos. Vamos a recuperar esos espacios y vamos a enfrentar con mano dura, con la fuerza pública, militares y fuerzas armadas. Militarizaré cárceles, las aduanas, los puertos para retomar el control del país. Gracias, candidata González. Candidato Noboa, ahora es su turno. Ha hablado de una militarización de algunas áreas. Usted preguntaba hace un momento sobre el narcoterrorismo, cómo atacarlo.
¿Tiene alguna contrarréplica o pregunta complementaria a lo que ha referido en su respuesta a la candidata González? Es una En pregunta, 25 segundos, es una su tiempo. pregunta complementaria. Adelante. Adelante, por favor. Ya que ha conversado con los Estados Unidos, ha conversado con otras naciones para estar en acciones de cooperación, ¿usted está de acuerdo con el pago de la recompensa de $5 millones a quienes den información de la muerte de Fernando Villavicencio? Gracias. Candidata González tiene 1 minuto para responder esa pregunta complementaria que acaba de hacer el candidato Noboa. Estoy de acuerdo con todas las medidas que conlleven a establecer quiénes son los responsables del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Fuimos los primeros en solidarizarnos con su familia y en decir que en cuanto empecemos a gobernar, estableceremos una comisión que investigue quiénes fueron los autores de ese crimen. Pero también crearemos nuevamente un sistema de recompensa para los más buscados a nivel nacional. Aquí se trata de retomar la paz del país, la seguridad para los ciudadanos, que nuestros jóvenes, que nuestras familias vuelvan a salir con libertad a las calles, que los jóvenes sean libres de ir a los parques, de cumplir sus sueños, de ir a estudiar y que las madres sepamos que nuestros hijos vuelven a nuestros hogares seguros. Gracias, candidata. Ahora el turno del candidato Noboa para responder esta primera pregunta temática sobre el eje de seguridad, pregunta hecha por el Comité de Debates. La repito. Candidato Noboa, la situación de seguridad de Ecuador es compleja, tiene múltiples desafíos que se agravan inexorablemente. ¿Cómo lograr un eficiente sistema integral de gestión para detectar amenazas y desafíos en marcha? Anticipar su ocurrencia, tomar medidas preventivas, definir además estrategias con el empleo eficiente y especializado de recursos y fuerzas. Su respuesta en 2 minutos. Adelante. Lo esencial es la clasificación de estos grupos. Estos grupos no son organizaciones urbanas, como ellos dicen, sino son narcoterroristas y están financiados por el narco. Causan terror a las familias ecuatorianas y desestabilidad total en la soberanía ecuatoriana. El Plan Fénix consiste en varios puntos. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Tener un sistema de rastreo satelital en el acompañamiento también de las exportaciones en las 6 vías principales estratégicas del Ecuador. Vamos a tener también presencia militar en esas vías principales y un sistema de escaneo en los peajes previos a llegar a puerto. De esa manera vamos controlando en diferentes puntos y vamos asegurando pues la paz y darle seguridad al productor, al transportista, al exportador, al comerciante y al ciudadano común que ya no puede con este nivel de violencia e inseguridad. La vigilancia ciudadana en los barrios, en los sectores urbanos marginales, es clave. Con tecnología del gobierno de Israel vamos a trabajar en conjunto para ese tipo de vigilancia e identificación correcta. Establecer también una agencia nacional de inteligencia que sea única y que se reporte al presidente de la República para que dé la receta y las medidas de acción para las fuerzas de reacción que son la policía y los militares. Segmentación adecuada de cárceles, separar hombres y mujeres totalmente de las cárceles, un sistema transitorio de cárceles barcazas y tener totalmente aislado al 17% violento que es la población de nuestras. Gracias. Tiempo cumplido. Candidata González, su turno. ¿Alguna inquietud que le haya quedado? Turno de la réplica a esta respuesta dada por el candidato Noboa. En 25 segundos, adelante. Gracias. La mayor parte del crimen organizado, de la violencia, viene de un crimen organizado. Mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale al país si el exministro Bernardo Manzano fue parte del Grupo Noboa como gerente. Candidato Noboa tiene 1 minuto para responder la inquietud que le ha manifestado la candidata González. Es su turno de hacer uso de la palabra. Empezamos con el cronómetro en 1 minuto. Bernardo Manzano sí fue, hace mucho tiempo, gerente
dentro de Corporación Novoa. Asimismo, también hay ministros como Pepe Serrano, que estuvieron involucrados con el narcotráfico. Eso en gobiernos pasados. Hay que averiguar en qué gobiernos es que estuvieron involucrados. Estoy totalmente de acuerdo de que existen ministros y funcionarios públicos y exfuncionarios públicos que están en conjunto con estas mafias. Y esos van a tener que terminar en la cárcel. Gracias, candidato. Le sobraban 19 segundos. Culminó su respuesta. Gracias. Candidata González, realice la contrarréplica o pregunta complementaria al candidato Novoa en 25 segundos, tiempo que empieza a correr. Queridos jóvenes ecuatorianos, googleen quién es Bernardo Manzano. Y lo siguiente, la seguridad no es un juego. Y aquí no se trata de decir quién estuvo y quién no, sino responder preguntas que se las hace en forma concreta. El sacar al país adelante y superar la inseguridad no es un tema de estar confrontando. Su respuesta, candidato Novoa, a la afirmación que ha hecho la candidata González. Tiene 1 minuto a partir de ahora. Totalmente de acuerdo que la seguridad de los ecuatorianos no es un juego. Y de los niños tampoco es un juego. Por eso nosotros, en nuestro gobierno, vamos a eliminar uno de los elementos más tóxicos y dañinos para la sociedad ecuatoriana, que es la bendita tabla de drogas que fue puesta por gobiernos pasados. Eso fomenta el microtráfico en las escuelas y crea una generación entera de adictos, niños de 8, 9, 10, 12 años, que su vida está totalmente perdida porque en una escuela recibieron droga por alguien que se aprovechaba de esta tabla que fomenta el microtráfico. Estoy totalmente de acuerdo que la seguridad no es un juego y la vida de nuestros niños no es un juego. Vamos ahora a dar paso a la segunda pregunta con respecto a este eje temático que comprende el ámbito de seguridad. Candidata González, usted va a tener 2 minutos para responder esta segunda inquietud. Aquí está la pregunta, voy a proceder a dar lectura a la candidata González. La minería ilegal destruye recursos naturales de gran importancia estratégica. Toda la Amazonía está en riesgo. ¿Qué política subregional propondría usted a los gobiernos que comparten esta situación en Sudamérica? ¿Qué ámbitos abarcaría esta iniciativa? Su respuesta, candidata González, en 2 minutos. Adelante. Gracias. Donde existe un recurso mineral, existe también una proyección hacia explotarlo. Por lo tanto, debe haber presencia del Estado. Presencia, ya sea para proteger el recurso natural, para proteger el medio ambiente o para que exista una extracción ordenada y regulada. En cuanto al tema de un impacto regional, ya existe dentro de la comunidad andina una norma que es la decisión 774, que norma lo que es la minería ilegal. Pues fortalecer el trabajo en torno a esta normativa para tomar control. Pero también voy a devolver la institucionalidad, a volver a tener el Ministerio de Energía y Minas para regular la extracción de los recursos minerales o la protección del medio ambiente. Y la Agencia de Regulación y Control, una auditoría también a las concesiones que se han hecho para ver si se está protegiendo el medio ambiente, se está entregando las regalías de forma adecuada al gobierno, al Estado, a todos los ecuatorianos, si no hay un impacto negativo hacia las comunidades y que no exista minería ilegal en donde tenemos un recurso. Y aquí, cuidado, voy a controlar la minería ilegal, pero no hay que confundirlo con minería artesanal. Además, desde el gobierno central se implementará lo que es la compra de oro, un recurso que es nuestro. Hay que cuidar, sí, los recursos naturales y también hay que normar la extracción en las minas. Y también es fundamental que se distinga minería ilegal,
minería artesanal, porque hay que proteger también a los mineros artesanales. Gracias, candidata González. Candidato Noboa, ha dicho la candidata González en cuanto a la pregunta de la política subregional que propondría, ella dice, reforzar una que ya existe actualmente. ¿Cuál sería su réplica a la respuesta que ha dado la candidata González con respecto a este tema? En 25 segundos, corre tiempo ya. Sí, entiendo que va a regular la minería. ¿Usted va a impulsar nuevas concesiones mineras en el país para generar empleo y mayor recaudación tributaria? Candidata Noboa, su turno de responder esta inquietud en un minuto. Candidata González, perdón. Adelante. Gracias. Bueno, en esto hay que hacer un mapeo, un censo minero, ver dónde hay posibilidades de explotar o extraer recursos minerales con un mínimo de impacto sobre la naturaleza. Es fundamental que también se haga la consulta previa, como lo manda la Constitución, a las comunidades. Después de hacer este diálogo y este análisis, se tomarán las decisiones si se extrae el recurso o si mejor vemos otra medida compensatoria y se lo deja bajo tierra para proteger, como fue el Chocó andino, por ejemplo. Turno del candidato Noboa para realizar la contrarréplica o pregunta complementaria a la candidata González en 25 segundos. ¿Cómo va a regular y asegurarse de que la minería ilegal y parte de la minería artesanal no se vuelva una forma de lavado de dinero para los narcoterroristas? ¿Qué medidas específicas va a usar para poder impedir que los narcoterroristas usen la minería como un camino de lavado? Candidata González, su turno de un minuto para responder esa inquietud. Primero, censo minero. Identificar dónde están esos recursos minerales. Segundo, un Estado fortalecido desde lo institucional, crear el Ministerio de Minas y también la Agencia de Regulación y Control. Tercero, presencia del Estado con la fuerza pública y así tener un control de esas áreas, involucrar a la comunidad. Si deseamos proteger esas áreas, allí se pueden hacer áreas de impacto turístico, social, recreativo. Nosotros, si sabemos que hay un recurso minero en una zona de desarrollo, hay que cuidar el medio ambiente, lo ideal es tomar posesión de ella y hacer probablemente un proyecto que fomente el turismo, que fomente la recreación, para además dinamizar la economía local. Gracias, candidata. Vamos ahora a escuchar la respuesta sobre esta pregunta dada por el Comité Nacional de Debates sobre la minería ilegal. Es el turno del candidato Noboa, que va a tener 2 minutos para responder la misma inquietud. La minería ilegal destruye recursos naturales de gran importancia estratégica. Toda la Amazonía está en riesgo. La pregunta puntual: ¿qué políticas subregionales propondría a los gobiernos que comparten esta situación de la Amazonía en Sudamérica? ¿Qué ámbitos abarcaría esta iniciativa en Sudamérica? 2 minutos, candidato. Debe existir cooperación y cruce de información entre las naciones. Empecemos por ahí. Segundo, debemos de controlar la minería en este país. Debemos de regularizar también a los mineros pequeños para que puedan también tener el beneficio de proyectos del Estado, fomentos productivos de parte del Estado. El Estado debe fortalecer su sector minero siempre y cuando se esté cuidando el medio ambiente. Nosotros debemos de tener las normas más estrictas de medio ambiente del mundo, pero al mismo tiempo debemos de financiar nuestros proyectos sociales, debemos de atender a la juventud. Y con respecto a una política subregional, ya lo respondía la candidata González, por ejemplo, ella va a reforzar una que ella mencionó que existe. ¿Qué le propondría a los gobiernos de la región para este tema que implica a toda esta región de Sudamérica? Toda la Amazonía está en riesgo. ¿Cómo? ¿Qué ámbitos abarcaría esta iniciativa? Cero tolerancia a la minería ilegal, número 1. Número 2, cooperación penal también entre los países para que exista, pues, no se vuelvan estos nómadas como hoy en día ocurre en los mineros ilegales. Rastreo satelital en cooperación
con el gobierno de Colombia, con el gobierno de Perú, que son nuestros vecinos inmediatos y en los cuales son también parte de este territorio en el cual estos mineros nómadas se andan moviendo, y fortalecer nuestras fronteras. Es importantísimo tener un control fronterizo adecuado para que nunca se puedan escapar estos mineros ilegales que hoy en día le causan tanto problema al Ecuador y le causan tanto problema al déficit fiscal que tenemos como nación. Candidata González, su turno. En 25 segundos plantee una réplica, una inquietud de esta respuesta que ha dado el candidato Noboa. Adelante, empieza a correr el tiempo. Gracias. En la consulta popular, usted, señor Noboa, votó a favor de mantener el petróleo bajo tierra en el bloque en que estaba ubicado en el Yasuní. Sin embargo, se ha expresado a favor de la extracción de la gran minería. Ambas tienen un impacto socioambiental. Explíquenos por qué sí en el uno y no en el otro. Plantea la pregunta. Explíquenos, candidato, en un minuto. Candidato Noboa, empieza a correr el tiempo desde ya. Creo en las tecnologías nuevas, no las que estamos usando en el Ecuador. Creo también en la protección de nuestra biodiversidad como nación. Debemos de tener un balance de protección del medio ambiente, también con beneficios económicos del Estado para poder darle los programas sociales que tanto necesitan nuestros ecuatorianos. Nuestros jóvenes necesitan educación pública gratuita, necesitan salud pública gratuita y también se necesita al mismo tiempo tener una estabilidad entre la protección al medio ambiente y el desarrollo económico de una nación. Yo estoy totalmente en contra de la minería ilegal, estoy totalmente en contra de la explotación absurda de estos mineros ilegales, porque el Estado debe de tener mejores ingresos y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Candidata González, realice la contrarréplica o pregunta complementaria al candidato Noboa en 25 segundos. Adelante. Pero usted se ha pronunciado a favor de aumentar la explotación minera. Y quisiera que le explique al pueblo ecuatoriano si acaso esto es porque el Grupo Noboa, a través de la empresa Adventus, tiene explotación minera y habría un conflicto de intereses. Candidato Noboa, su turno para responder esta inquietud en 60 segundos. Adelante. En lo absoluto. Grupo Noboa y Corporación Noboa está liderada por Álvaro Noboa. No tenemos ningunos intereses en minería como familia Noboa Sin. Algo importantísimo, ¿no?, que debemos de recordar y separar también las cosas adecuadamente. Nosotros tenemos que tener una política subregional y tener minería responsable, atendiendo el medio ambiente, pero también atendiendo a nuestros barrios urbanos marginales, reduciendo la violencia con opciones para nuestros jóvenes, que hoy en día 200.000 al año no tienen una opción de educación superior. Mejorar el sistema de salud, que hoy en día está desbaratado, y también darle incentivos y beneficios a nuestros pequeños y medianos agricultores mediante programas del Estado. Tiempo cumplido, así cerramos este segundo eje temático sobre seguridad en Ecuador Debate 2023.